Bueno, nosotras somos las editoras de Revista Fulana. Esta charla se titula Narrar lo propio en plural, otros periodismos. Vamos a comenzar presentando un poco la dinámica de nuestra revista y cómo es que abordamos nosotras los desafíos y las fantasías de editar en comunidad. Como es un conversatorio, les invitamos a levantar la mano y aportar si algo les interpela, ya sea que tienen un proyecto colectivo o no, o les interesa, porque la idea es que debatamos entre todos. Comienzo presentándome. Yo soy Ana Solari, soy la directora creativa de la revista. Me encargo de la coordinación de áreas, porque es una revista interdisciplinaria que involucra no solamente la parte editorial, sino también audiovisual. También me encargo del diseño editorial, de la corrección de estilo al final de las notas, y estudié edición en la UBA y artes de escritura en la UNA. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Malena. Por mucho tiempo coordiné la comunicación de la revista y hoy en día me encargo de la programación y el diseño de la página web. Vale. Buenas. Hola. Yo soy la directora de redacción, me encargo de la curaduría y la redacción de la revista y también del blog. Y soy editora de desarrollo y estudiar con la escritura en la UNA. Hola, gracias por venir. Mi nombre es Martina, yo actualmente me encargo de la parte de comunicación, tomé la posta de Male y también soy editora. Arranqué como editora en la revista y soy editora recibida de la Pónganse bien en mi así. Ok. Comienzo un poco presentando la revista. Fulana es una revista autogestiva, es una revista colectiva que formamos un equipo de mujeres y disidencias. Desde 2022 ya tenemos 5 números publicados en papel y también en digital. Es una revista que documenta la escena del under, la contracultura de Buenos Aires, desde un periodismo no tradicional. Y actualmente también empezamos a desarrollar un blog, entonces para tener un poco más de dinamismo en la edición de las notas. Y tenemos un equipo audiovisual que complementa un poco el abordaje que hacemos. Armamos este conversatorio para un poco hablar de lo que hacemos en la revista y cómo lo que surgió no fue casual, de alguna manera fue una consecuencia de esta escena alternativa artística que se armó después de la cuarentena. Yo creo que vivimos en una realidad en la que se perdió ese sentido de comunidad, perdimos las ganas del contacto con los otros. De alguna manera la comunidad se volvió algo prescindible, ¿no? Dejó de ser una necesidad y más una elección. Uno hoy en día elige ir al cine, elige salir a comer con una amiga. Ya ese tipo de cosas se pueden hacer desde casa, hablar con amigues por un chat, pedir comida de una app. Y después de la cuarentena creo que lo comprobamos, ¿no? Fue una forma de ver que de verdad podíamos vivir sin nosotros. Y en base a todo lo que pasó, a estar encerradas por tanto tiempo, fue que surgió la escena under, joven de Buenos Aires. De repente las chicas empezaron a armar bandas, empezaron a armar festivales, ciclos de poesía, como que volvieron esas ganas de encontrarse con les otros. Perdón, y también esta cuestión de apostar por una revista física, Total. Salir de ese lado también, Sí. presentar un poco el periodismo y la literatura también física en el lugar en el que vamos. Sí, como tratar de hacerle frente a esa nueva realidad. Y la revista surgió acompañada de ese movimiento, ¿no? Tratando de documentar lo que le estaba pasando a los jóvenes en esta escena nueva y dándoles un espacio. Yo creo que
que es un gran desafío editar en comunidad una revista, un medio de esta dimensión, pero que es algo que priorizamos y que es muy valioso para todo lo que hacemos y para poder narrar nuestra propia historia y no dejar que un otro ajene a lo que vivimos, a nuestras experiencias, lo cuente. Bueno, yo voy a hablar un poco... ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte más estructural de Fulana para que entiendan un poco cómo trabajamos y cómo se conforma el equipo. Fulana nace de un colectivo allá por el 2022. Este colectivo en 2024 se disuelve y ahí hay un cambio rotundo en la forma de manejarse, ya que ingresan un montón de personas nuevas al equipo. Estas personas vienen de distintas disciplinas, del área de comunicación, del área de edición, del área de escritura, hasta tenemos alguien que es de relaciones internacionales. O sea, tenemos muchas cosas y esto a nosotros nos permitió tener un montón de miradas distintas sobre la escena que estamos documentando. Además, como empezamos a integrar fotógrafos y gente más de audiovisual, por ejemplo, nos permitió pensar en otros proyectos más allá de la revista física. Y esto nos abrió un montón de oportunidades, de las que vamos a mencionar probablemente. Entraron un montón de personas, realmente pasaron de ser, que eran 14 menos, sí, en el colectivo, y entre redactores y gente del equipo físico llegamos casi a 50 si nos ponemos a ser muy minuciosos. Y esto requirió que nosotros nos dividamos en grupos. Estos equipos son autónomos, tienen coordinadores, tienen una persona que coordina al resto de los integrantes y, por ejemplo, tenemos un grupo de editoras, tenemos un grupo de audiovisual que están acá presentes, un grupo de comunicación y un grupo de web. Pero para tomar las decisiones más generales y más de base de la revista o del proyecto, necesitamos de un grupo de directivas que se conforma por uno o dos representantes de cada uno de los grupos. Acá tomamos decisiones como, por ejemplo, la temática que vamos a tomar en el próximo número. Por ejemplo, se discutió el precio de la revista, nuevos proyectos. Y tener este grupo también nos permite estar en comunicación constante con el resto de los grupos sin estar todas en todo. Es bastante complejo esta cuestión de tomar decisiones de manera colectiva. Vuelan muchos palos en todos los grupos. Esta cuestión de también tratar de entender las necesidades de cada área. Ya tanto, por ejemplo, audiovisual, que en un primer momento venía acompañando mucho las decisiones más bien editoriales, de bueno, necesitamos que se hagan reels que hablen de las notas que estamos publicando en la revista, o que hablen de las notas que estamos publicando en el blog. Y en un momento audiovisual empezó a plantear que tenía ganas de crear sus propias historias y de guionar sus propias narrativas, de tener un canal de YouTube y de hacer algo más que no sea simplemente reels para redes sociales. Y en ese sentido se empezó a crear una interdisciplinariedad en cuanto necesitábamos, por ejemplo, editoras dentro del equipo audiovisual que pudieran guiar y ayudar a las personas que estaban en audiovisual creando guiones y alguien que les diera una mirada que les diga, bueno, che, quizás este ritmo es demasiado lento, o hay que pensar en el lector, o hay que poner en contexto esta historia que estamos narrando, porque si bien estamos narrando desde adentro, quienes nos leen no siempre son parte de la misma movida o de la misma escena cultural. Entonces, ¿estamos hablándole solamente a los nuestros, a los nuestres, o estamos hablándole también a otras personas por fuera de la movida contracultural que quieran informarse o quieran saber o sean curiosos de lo que está pasando? Entonces, esa mirada editorial fue fundamental dentro de todas las áreas. Sí, yo creo que cuando hablamos de algo colectivo también
es importante que estamos hablando constantemente, estamos trabajando con algo de jerarquizado. La interdisciplina también va por ahí, como todo el tiempo, también al ser un proyecto autogestivo, estamos llenando baches, estamos aprendiendo a hacer cosas que no son lo nuestro. De pronto, no sé, yo estudié escritura y estoy viendo que los cortes de un documental estén bien. De pronto también como se invita a que todo el mundo pueda escribir, que eso nos parece muy importante porque hacemos periodismo performativo. La idea es escribir, informar como el periodismo, pero desde nuestra propia experiencia. No somos quien para decirle a una persona, vos no podés ser publicada, tu experiencia no cuenta. No, como... Y nada, creo que también eso va con los objetos, ¿no? Como en las revistas culturales se suele dar más importancia a la música. Eso es algo con lo que luchamos constantemente, como todo el mundo quiere hacer una entrevista a un músico, todo el mundo quiere ir a un recital, y de pronto estamos haciendo otras cosas. Male, por ejemplo, es fotógrafa. En el último número hizo una nota sobre los fotógrafos del under, que es de pronto, ¿no?, poner la mirada en las personas que nos miran, como ya desde entrada pensamos como esa amplitud, ¿no? Con respecto a esto de que cualquiera puede escribir en nuestra revista, algo que hacemos es la edición en desarrollo, perdón. La edición en desarrollo es el corazón de Fulana y también es el centro de disputa. Ahí es donde se puede ver más como el trabajo colectivo. Trabajamos con gente que no escribe y queremos que haga lo que quiere hacer, ¿no? Como hay un trabajo muy, muy delicado de la edición, que es todo el tiempo como un entramado de consensos que tenemos que generar y orientar a la persona para que pueda hacer lo que quiera hacer, porque también somos una revista experimental y nos abrimos hacia esas cosas, si quieren. ¿Ustedes tienen algún proyecto editorial o por qué están acá? ¿Alguien quiere decir algo? Es un conversatorio. Bueno, yo te charlo. Gracias, amiga. Bueno, algo que era interesante en esto que decía Abril de permitir la experimentación con las palabras en algunas notas. Era también como, voy a empezar nombrando notas en las que tuvimos experiencias particulares. Pienso en Negativos Encontrados, que es una nota que escribió una fotógrafa, que el macroediting lo hizo Martina, que es como la edición más general, más del contenido, y que fue un desafío porque Wanda es fotógrafa. De hecho está sacando fotos aquí ahora. Y fue una de sus primeras experiencias en redactar algo, en redactar periodismo y en redactar algo que no fuera académico para la facultad. Como también hay algo de las primeras experiencias que suelen tener las personas que no están estudiando escritura o que no se están profesionalizando en una carrera de humanidades, que su primera experiencia en la escritura termina siendo académica. Entonces, es muy difícil como poder orientar y poder guiar a los redactores primero en romper esos esquemas que tenemos de preconcepto de, bueno, un texto para ser serio, para ser publicable, tiene que tener una bibliografía obligatoria, citar a todos los autores que conozco, y se empieza a volver una cosa súper densa que si pensamos en el contexto de lectura de nuestra revista, en un centro cultural, de noche, con música de fondo, porque solemos comercializarla en ese tipo de espacios, no circula tanto en librerías la revista, no funciona, nadie va a leer esa nota. Sí, porque la revista es más como un fanzine que creció, ¿no? Como hay algo de lo académico que es verdad, todos arrancan de ahí, hay que ver cómo esos conocimientos se pueden trasladar para ser más divertidos de leer, porque la idea es que sea algo divertido, es una revista. ¿Cómo piensan llevar ese contenido al público? ¿O tienen alguna estrategia de publicidad? ¿Piensan en marketing? No sé, pagan publicidades. ¿Cómo llega eso? No pagamos publicidades. Creo que la publicidad que hacemos es bastante orgánica, que es llevar la instalación del living Fulana a distintos recitales que nos invitan a eventos. Es una instalación que es un living con sillones, que preparamos todo hermoso, donde la gente entre banda y banda se puede sentar, leer una revista, charlar. Creo que eso es lo que genera la mayor difusión.
y después de ahí ya nos siguen en Instagram o ya está el point. Sí, sí. Totalmente. Por abajo, por abajo. No hay un problema, no, eso quedó bueno. No, pero No, quería saber en esto que mencionaban de tener la revista abierta, que todas las personas puedan contar sus historias, que es una revista comunitaria, ¿cómo mantener un estilo? Porque me imagino que hay redactores con más experiencia que tienen que mantener un prestigio de la revista, con editorial y con criterio, sin censurar, por decirlo de una manera, a gente que quiere escribir y publicar su nota. Ay, sí, bueno, ahí está el corazón de la revista, de la disputa, justamente. La realidad es que, no sé, por ejemplo, en un proyecto editorial vos tenés algo que se llama hoja de estilo, que son como lineamientos generales que tienen que seguir todas las notas para generar como esa unidad. En nuestro caso, la hoja de estilo es algo que nunca puede cerrarse, porque cada persona trae su propuesta y entonces hay que ver cómo esa propuesta puede adaptarse en línea global para que la revista incorpore esa nueva norma, ¿no? Por ejemplo, Ani hizo una nota en un momento que era como un híbrido entre crónica y entrevista y fue como, bueno, pero si también es crónica no puede haber como pregunta-respuesta, hay que romper con esa forma. Si ponemos las citas con comillas, queda como que se corta, queda medio rari. Bueno, vamos a usar cursiva. ¿Qué pasa? No puede haber una nota que esté con cursiva y todo el resto con comillas, entonces hay que modificar todo eso. Como tratamos de ser permisivas en ese sentido, pero al mismo tiempo como también marcar el límite. Que haya una coherencia, ¿no? Que haya una coherencia. Algo de la cursiva, que yo esta la repelié en su momento para sostenerlo, para mí tiene que ver con la pluralidad de voces, con hacer algo polifónico, ¿no? Entonces, la cursiva permitía, de alguna manera, hacer un discurso directo libre y empezar a citar las frases o las palabras de las otras voces de las entrevistas que hacíamos, porque a veces este tipo de notas, que era un híbrido entre crónica y entrevista, no había un solo entrevistado, había muchas. Entonces, ¿de qué manera integrábamos de forma orgánica todas esas voces y que haya al mismo tiempo una sintaxis que se mantuviera, ¿no? Porque también uno dice, bueno, experimentar termina siendo más fácil. No sé. Me voy a poner un poco específica con la gramática. Pero, por ejemplo, si se incorpora una cita que tiene una primera persona y el narrador ya tiene una primera persona y esa cita está integrada en la misma frase y a la mitad de la oración metemos cursiva, hay algo que se termina de romper y no termina de funcionar. Entonces, para nosotras fue bastante complejo como editoras intervenir sobre esas notas, bajar esa línea sobre esa hoja de estilo de cursiva en otras notas que quizás orgánicamente no habían sido pensadas originalmente con el uso de cursiva en lugar de comillas, y que eso fuera orgánico y que eso funcione. No, que también creo que una cosa que tenemos muy a favor dentro de lo experimental es que jugamos mucho con el diseño y nos apoyamos mucho en el diseño para decir distintas cosas. Pienso en notas que tenemos en el último número, que por ejemplo eran 2 relatos en paralelo y los identificamos a cada uno con un color distinto. Y ahí entra también la parte de las editoras, decir, bueno, este recurso sirve para decir esto, se entiende. Sí, yo creo que más que nada buscamos herramientas de poder darle voz y soporte a personas que quieren contar su propia experiencia, ¿no? Por eso el acompañamiento en la edición de desarrollo, tener una editora que te ayuda a poder decir lo que querés decir de una manera que se entienda y se transmita. Ani, que diseña los interiores de cada nota, también hay un ida y vuelta a veces bastante engorroso, pero que suma un montón. Yo creo que sí, todo lo que hacemos es tratar de transmitir lo más fielmente lo que quiere decir uno y otro. Sí, como que... Ay, perdón, sí.
Yo creo que se genera una comunidad muy piola y además tratamos como cada vez de involucrar más a las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Living Fulana metimos un buzón para que la gente escriba sus cartitas y esas cartitas ahora forman parte de la revista, están ahí, como todo el tiempo están en cada evento. Es genial porque se va el buzón lleno y hay algo muy divertido que es que, no sé, estás en un evento, te pasan cosas, viste a tu ex, cualquier cosa así, y una persona va con sus sentimientos, escribe una cartita, lo pone, como hay algo como de la comunidad, de tener un lugar también que si una persona que conoce la revista nos habla, che, quiero escribir tal cosa, como lo súper tenemos en cuenta, los lugares nos invitan, después escribimos sobre esos lugares, como hay toda una cosa que se va alimentando. Sí. También nos ha pasado, por ejemplo, que hubo lectores que nos cuestionaron determinados modos y nos hicieron a nosotras como replantearnos desde qué lugar estábamos abordando las notas. Por ejemplo, una crítica que en un momento nos hicieron fue como, bueno, siempre están diciendo que todo está bueno, como todos los lugares a los que van nos están compartiendo y todo está buenísimo. No todo está buenísimo. Y un poco, esta lectora me acuerdo que nos había planteado como, bueno, ¿por qué no hablan de lo que no está tan bueno? ¿Por qué no critican ninguna banda? Y nosotras tuvimos una discusión interna sobre ese tema y lo que terminamos definiendo es que no nos interesa darle voz o mostrar o nombrar o embarrar una banda que no nos gusta lo que hace. Primero porque no está bueno ir pisando cabezas si estamos justamente documentando lo under. Me parece re choto que un medio de comunicación, perdón por la palabra, vuelvo a lo formal, me parece que no da que un medio de comunicación embarre a otra banda, por ejemplo, o embarre a un artista. Sí, para esto estamos hablando en calidad del contenido de la banda, ¿no? Por ejemplo, sí. No de como moralmente, o sea, sí creo que no trabajaríamos. O sea, hay cuestiones políticas que sí las abordamos, decimos tipo, che, acá hay algo medio raro, esto lo vamos a decir, pero nunca diríamos esta banda está buena, esta banda no está buena, porque no es productivo, no es lo que queremos. Y creo que sí, y nuestra curaduría termina dándose en a qué bandas decidimos darle voz, a qué bandas decidimos darle espacio y hacerles notas y publicarlas, invitarlas a los festivales. Y de vuelta me estoy poniendo musicocentrista en lo que estoy diciendo, pero un poco tratamos como de políticamente de plantarnos en nuestra curaduría y desde ahí decir algo, desde lo que sí decimos, desde lo que sí mostramos. Pero de pronto que van a ser tan revolucionarios. Bueno, igualmente también hay cosas que cuestionamos. Hay una nota que se llama Varoncitos Revolucionarios, que cuenta una experiencia que tuvimos. En un momento nos habíamos puesto a hacer entrevistas a los artistas en el mismo Living Fulana, que después lo dejamos de hacer por una cuestión técnica de que era muy difícil grabar sonido con un público y con tanto quilombo de fondo. Pero nos pasó que intentando hacer esa entrevista, justo eran una entrevista a una banda que eran todos tipos, que era más grandes, más 50, estaban muy borrachos y nos empezaron a tratar muy mal. Y fue muy compleja esa experiencia, y hay una nota sobre eso, pero que no damos el nombre de la banda. Pero sí nos parecía importante visibilizarlo y decirlo. Porque es una banda donde también había una piba, la piba estaba muy avergonzada, como tampoco daba a decir el nombre y que quede la chica pegada, realmente fue una situación bastante... Y fue una decisión que tomamos, o sea, fue una discusión de, bueno, de qué manera contamos esto, no nos queremos quedar calladas, pero tampoco queremos estar pateando, o nombrando o dándole visibilidad a algo que no nos interesa tampoco nombrar. A mí me interesa hablar un poco, retomar lo que había planteado antes de la nota esta de negativos encontrados. Quiero que lo cuentes vos, Marti, como el desafío que fue acompañar esa nota. Bueno, esta nota yo tuve el placer de verla desde el inicio. Wanda vino, me lo planteó, yo le dije, sí, reconozco la muestra. Sí, es una muestra que se hizo en el CCK hace un par de años, creo que en 2024, que es de un grupo de Facebook que junta fotos que ve en la calle, las publica y su objetivo es devolvérsela a la gente que o aparece en la foto o que la sacó, etc. Cuando Wanda me plantea esto, yo le dije, sí, vamos,
vamos a hacer una entrevista, teníamos referencia de las notas en las que nos queríamos inspirar. Fuimos, claro, había un montón de preguntas súper interesantes, las entrevistas fueron a varias personas y teníamos un montón de material. Y cuando Wanda se sienta a escribir me dice, estoy trabada, no puedo, me quedan cortos los caracteres, no sé qué hacer. Y yo ahí tomé mi primera decisión como editora, le dije, bueno, no importa los caracteres, vos escribí, después vemos qué hacemos. Cuando viene con la nota el máximo eran 10.000, ella había hecho casi 20. Así que ahí había que recortar. Pero claro, la nota estaba hecha en su totalidad, todo se relacionaba con todo. Y yo la tuve que mirar a los ojos y decirle, hay que reescribir. Y claro, yo después de leer tantas veces la nota, bueno, llegamos, recortamos, le dije, encaremos por este lado, que era todo lo que tenía en común, está bueno, pega con la temática, vamos por acá. La nota, cuando me llega a mí, la leo, me encanta, le digo, sí, buenísimo, vamos por ahí. Y cuando la agarra Auru, empieza a hacer un montón de correcciones súper puntuales, nivel, che, esta oración no se termina de entender qué quiere decir. Y ahí me empecé a replantear un montón de cosas, pero dije, claro, yo trabajé un montón de tiempo con esta entrevista y con esta nota. Llega un momento que ya dejo de ser la primera lectora de la nota. Ya me familiarizo tanto con la temática que ya me pierdo de las cosas que se pueden llegar a perder. Y ahí es donde entra Auru como una segunda mirada, como una segunda primera lectora y empieza a ver esas cosas que yo no llego a notar. Eso creo que es un gran ejemplo de las editoras de desarrollo y también la importancia de tener un equipo de editoras, que no es que nosotras trabajamos solas con el redactor, sino que somos un equipo y nos damos una mano en las cosas en las que estamos flaqueando. No, sí, porque pasa que realmente como acompañás la nota desde que arranca, te involucraste tanto, que un poco vos también la escribiste de alguna manera. Entonces sí necesitas como otra editora por fuera que te dé una mano, que se dé cuenta de cosas que vos ya no te diste cuenta, porque de escribirla como ya las pasabas de largo. Por eso, bueno, tenemos un grupo de editoras que estamos constantemente como todas involucradas para decir tipo, che, dame una mano con esto. Como que el ida y vuelta es algo constante y las notas pasan por muchas manos realmente. Y esto también me da un poco pie a pensar, también acá les invito a ustedes también a comentar cuál es su opinión, cuáles son los límites de la autoría de un objeto que pasa por tantas manos, ¿no? Como si bien hay una idea que surge, quizás a veces incluso propuesta por el equipo de editoras, como bueno, esta es la temática, nos interesa abordar determinados artistas, entonces el redactor de repente dice, bueno, yo quiero documentar a este artista desde este enfoque, desde este lugar. Bien, bárbaro, hacelo, empiezan a escribir la nota. Y de repente pasa por 3 editoras, la que le edita el contenido, la que edita las frases del medio y la que hace la corrección final con las comas y las tildes. Ahora, ¿quién es el autor de esa nota? Hace unos meses vino Martín Coan a nuestra facultad y me acuerdo que yo me enojé mucho con una frase que había dicho que era el escritor tendría que escribir solo, que la edición de desarrollo y que tanto acompañamiento por parte de los editores no estaba bueno porque terminaban como disputándole la autoría al autor y no terminaba de ser un objeto puro. O sea, no son exactamente esas las palabras, pero un poco era ese el concepto que venía a traer. Y nosotros un poco venimos a responder eso, como no, la realidad es que todos los discursos que creamos están en diálogo con otros discursos que están sucediendo y es súper importante la intervención editorial y el diálogo editorial porque lo que se termina construyendo es algo colectivo y todas las notas tienen que dialogar entre sí y eso también suma y aporta a eso. ¿No? Sí. ¿Cómo la financian? Sí. Y ¿qué encuentran en el formato revista formato? ¿Qué le encuentran de como de potencia, de desequilibrio en el formato? Y una tercera que es, ¿quién lee una revista? Me encanta. Donde
aprendió un montón. Yo cuando entré a la revista, entré hace 2 años, siendo compañera de Ani de una materia, invitó a la gente a unirse al proyecto y obviamente que a mí como estudiante de edición me encantaba, pero lo veía quizás como algo personal, ¿no? Tuve que comprobarlo en persona, que la gente realmente leía la revista y es sorprendente. Vos vas a un evento, llevamos la instalación del living y la gente se sienta a leer en el medio de un recital esperando que toque otra banda, se sienta a leer una nota, le interesa, hace preguntas. Y yo creo que viene acompañado de esto de querer, de estar tan saturados con TikTok, con el desencuentro, con la tecnología. De repente, cuando tenés estos lugares, estos objetos al alcance de la mano, tenés ganas de regresar a eso, que muchas veces la nueva juventud no lo vivió. Sí. Hay una reivindicación de lo analógico también en la generación 20-30. Hay tanta sobresaturación por leer en internet, por la tecnología, que esta cuestión de leer textos más largos y en papel es una revolución que está sucediendo. Por ahí no se ve tanto en las redes sociales, quizás se ve por las influencers, pero que justo no es la temática que nosotros solemos abordar. Digo, no estamos haciendo una novela juvenil, pero sí hay una reivindicación de volver a leer en papel. No se ve tanto en periodismo, es muy difícil que la gente compre una revista en papel actualmente. Sí, total, pero no solo leer, sino escribir. Hay mucha gente que viene con nosotras, porque en su mayoría somos mujeres y disidencias, viene con nosotras y nos dice, yo quiero hablar sobre esto, yo quiero contar mi historia. Y un poco también se perdió el soporte, ¿no? Se perdieron los espacios de encuentro en general y fue un poco lo que quisimos generar con Fulana. ¿Cómo se financia? Bueno, ¿y cómo se financia la revista? Que es algo que recién nos preguntó Ine. Autogestivamente, o sea, en el grupo de directiva somos 9 personas y las 9 pusimos plata para poder imprimir la revista. También tenemos una preventa, pero las preventas no siempre cubren todos los costos. Antes veníamos imprimiendo en digital, que era bastante heavy porque medio que nos salía el costo de impresión casi lo mismo que a lo que lo podíamos vender para que fuera accesible. Y nosotras defendemos mucho esta cuestión de la democratización de la información. No queremos que la revista salga algo impagable, o sea, no queremos que la revista sea un objeto de élite, de consumo de elitista, porque ni la... Sí. Queremos que nos lean. Este micrófono no funciona. Sí, claro. Queremos que nos lean. Sí, queremos que nos lean. Y también que los mismos artistas que documentamos se lo puedan leer, que el público de esos artistas se pueda leer y se pueda encontrar en esas páginas. Y nada, eso, o sea, lo financiamos entre nosotras, todavía no generamos ganancia quienes trabajamos en la revista. Un poco también por eso, porque las colaboradoras de la revista, que están todos los días, semana a semana, lo hacemos desde nuestros momentos libres, más allá de nuestros trabajos. Por ahí la retribución que tenemos es desde tener un espacio donde hacer activismo. Y también un poco por eso las decisiones son tan horizontales. O sea, si estás trabajando gratis en un lugar, lo mínimo que querés hacer es aportar tu granito en ese discurso y no responder a una directriz de arriba. Entonces, obviamente nos encantaría poder generar un financiamiento y poder generar una rueda económica que nos permita vivir de esto, porque, o sea, es trabajo. Hay trabajadores en la cultura y es muy importante poder decirlo. Y no dejar de nombrarlo, pero no vamos a esperar a que aparezca un financista para poder empezar a decir las cosas que queremos decir. Y también eso nos da mucha libertad. Lo que escuchamos de periodistas, colegas, en especial periodistas musicales, es que cuando tenés financiamiento muchas veces tenés que seguir un criterio editorial impuesto, ¿no? Entonces yo creo que antes que financiarnos priorizamos tener libertad de nuestra propia ideología, de elegir
sobre qué queremos escribir, cuándo queremos escribir. Muchas veces el rubro musical te mandan la gacetilla de tal artista que va a sacar un álbum, que le conviene que reseñe su álbum en tal momento, en tal lugar, y justamente nosotras queremos evitar eso. Hablando de gacetillas, una problemática que también nos pasa mucho es que de afuera nos leen como un medio de comunicación. Nosotras no trabajamos con la noticia, tenemos tiempos de edición tan lentos que sale una revista por año. O sea, recién ahora con el blog empezó a haber una nota por semana, que igual esa nota se está editando durante un mes, entonces mínimo. Entonces tampoco es posible documentar o mostrar una noticia a través de ese formato. Y algo que nos pasa mucho es que recibimos, no sé, 20 gacetillas por día, sobre todo de música, pero también empezaron a llegar de libros, de obras de teatro. Y es difícil como, bueno, de qué manera abordamos esa forma en la que nos está leyendo el público, en la que la comunidad que construimos nos está posicionando y nos está hablando, y cómo respondemos a esa demanda. Algo que empezamos a hacer es, bueno, reenviamos las gacetillas al equipo de redactores a ver si alguien quiere elaborar o hacer algo con eso, pero también es un debate interno que todavía no tenemos resuelto, ¿no? Porque en realidad somos nosotras las que estamos armando una gacetilla, porque no deja de ser un producto editorial más que un medio de comunicación. Entonces, eso es un desafío que nos pasa justamente por tener un abordaje del periodismo no tradicional, que se enfoca más en documentar una escena, en generar un documento histórico de algo que nos parece relevante en este momento puntual, y no hace 5 años, y no hace 10 años, sino hoy, ahora, post pandemia, del resurgimiento que está habiendo de la contracultura. ¿Otra pregunta? ¿Alguna quiere preguntar algo más? ¿Alguna quiere contar su experiencia? Me quedé sin palabras. Sí. 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 Volviendo al tema del diseño manual, ¿cómo fue la construcción de identidad de la revista? ¿Cómo fue la Bien, el diseño se construye, o sea, el principio de la cubierta se construye mientras trabajamos la temática. Entonces, mientras se está discutiendo de qué forma, por ejemplo, empiezo desde la 4, ¿no? La 4 era la politización de la cultura. Entonces, la decisión del diseño de cubierta, de qué íbamos a decir y cómo lo íbamos a comunicar, se empezó a construir al mismo tiempo que se redactaban las notas. También implicó, yo la cubierta no la diseño yo, la diseñó otra chica, entonces también implicó mucho de otra chica que es diseñadora gráfica, no es editora. Entonces eso también fue un debate sobre nuestra formación y sobre qué cosas teníamos en cuenta. Algo que nos pasó que fue muy interesante es que ella seleccionaba imágenes de personas que se parecían mucho a los protagonistas de las notas, pero que no eran los protagonistas de las notas. Entonces fue un debate, ¿no? Como no podemos hacer clickbait con las caras que aparecen en la revista. Eso también pasó mucho en esta, ¿no? Que es como está imitando el cuadro de manifestación de Bernie. Entonces la idea era juntar justamente todas las personas que aparecían en las notas, ya sean artistas, ya sea público, y al principio fue como muy complejo explicarle quiénes eran relevantes, quiénes no lo eran tanto, quién no aparecía en la revista y por qué lo pusiste ahí. Igual me estoy yendo un poco de tema, vos me preguntaste sobre el diseño, no sobre la decisión de las caras, eso es otra cosa. Y después también algo que tratamos de sostener es no ser tan literales. Por ejemplo, la politización de la cultura. No queríamos poner una urna gigante, siendo que encima hicimos la revista en época de elecciones. Entonces es una cuestión de, bueno, cómo representamos el momento político actual que nos está aconteciendo. Bueno, imitemos la carta de la rueda de la fortuna del tarot, porque un poco lo que nos estaba pasando era la carta de la rueda de la fortuna, de que podía suceder cualquier cosa y que era un panorama político muy inestable. Y después nos pasó que cuando terminamos de editar la revista tuvimos que reescribir el epílogo varias veces porque nosotras pensábamos que no iba a ganar Milei y ganó Milei.
y entonces era un momento de desaliento total y absoluto. Y en ese contexto terminamos publicando la revista, entonces era de qué manera comunicamos y resignificamos lo que sucedió. Fue muy complejo. Y retomo el gancho de acá para comentar como, bueno, este cuarto número lo terminamos de editar con el colectivo anterior y se comunicó con el nuevo equipo de Fulana. Entonces las personas que produjeron el quinto número, su primera experiencia con la revista, con nuestra bajada de línea, con nuestro abordaje, fue comunicando algo que no habían producido. Y eso fue muy interesante porque cuando se tuvieron que ponerse a escribir las notas para el siguiente número, ya estaban muy interiorizadas sobre cuál era nuestra bajada de línea sobre el periodismo performático, cuál era el abordaje, cuáles eran los artistas que nos interesaba documentar. ¿Vos hablaste sobre la temática, Abru? La temática del quinto número, el concepto de comunidad. Bueno, es un gran momento. Yo creo que un poco la línea que va siguiendo cada revista tiene que ver con la temática que más nos resuena en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como la primera es fruto de la pandemia, entonces habla un poco de la primavera del under, ¿no? Cómo empieza a resurgir esta movida. Acá me pierdo un poco con los contextos. Esta habla de rituales, esta habla del cuerpo. Yo estuve más acá. Bueno, Milei. Acá Milei peor. Como un poco analizando en qué situación estábamos metidas. Nosotros habíamos llegado a la conclusión de acá de cómo partir del no futuro, en primer lugar, a través de nuestros productos culturales y, segundo y más importante, en los vínculos que formamos mediados por el arte. Quisimos como volver a esta idea para explayarlo un poquito más. Dijimos, bueno, vamos a hablar de los afectos, estamos en una sociedad completamente desafectada, disociada, esto es raro, estamos siendo todos egoístas, no estamos viendo lo que le pasa a la otra persona, es importante lo que le pasa a la otra persona por más que no tengamos tiempo de verlo, por más que sea muy duro verlo, porque un poco no la discusión va de ahí de estamos viviendo en algo tan cruel que lo mejor es como capaz hacer yoga e ir a la psicóloga. Entonces, bueno, los afectos. No sé qué más puedo decir de los afectos. No, y el abordaje que decidimos tener era justamente evitar ponernos a hablar de las amigas, la familia, la cuestión más individualista del afecto, y pensarlo más como la construcción de la comunidad que sostiene una escena contracultural y una escena alternativa. Un poco por eso también la referencia al cuadro de Berni de manifestación, como no y eso también es ese efecto de la influencia de la temática anterior, ¿no? De que es cómo partir del no futuro, bueno, generando redes, generando comunidad. Entonces, los afectos es una cuestión política. Y eso también fue algo que no estaba tan claro planteado en el prólogo, que era un prólogo más enfocado justamente en la importancia de los afectos, y que desde un inconsciente colectivo todas las notas de alguna manera terminaron llevándolo a una cuestión política comunitaria. Porque claro, una vez que establecemos el tema, hay como una charla y un armado, un documento donde decimos, bueno, queremos que aparezcan estos aspectos, no quiero que todas hablen de sus amigas, no quiero que todas hablen de lo bien que lo pasan en un pogo, vamos a profundizar un poquito más, porque no es una boludez lo que estamos hablando, no estamos eligiendo como las frases de unas tazas o cartelitos para colgar en la casa. Y un poco eso, como los ejes, ver cómo todos van dialogando, cómo van construyendo un sentido de por qué es importante hablar de los afectos en este momento. Después esto se culmina en el epílogo, que decimos, bueno, llegamos a estas conclusiones, este tema no se cierra, arranca acá, en el epílogo, hay que ver qué hacemos con todo esto. Hay una construcción que es como temporal y al mismo tiempo atemporal dentro de las temáticas que miran, de las notas que miran y las revistas que todo ellos hacer. ¿Cómo llegan a esos temas? ¿Cómo deciden, che, esto va a durar en el tiempo, esto no, esto se pierde en la actualidad? O sea, es lo que tratamos de hacer, esperamos que funcione así a la larga, pensamos más la revista, como dijo Ani antes, como un objeto editorial, ¿no? Que dure en el tiempo.
Personalmente yo creo que va a durar en el tiempo, pero bueno, habrá que verse. Tratamos de que las notas específicamente de la revista física no sean en un contexto como de crónica, de tal evento, por tal cosa, como tratamos de evitar cuestiones contextuales, ¿no? Y ahí involucramos lo literario un poco para... Claro. No, que ahí entra también un poco el tema de que nuestro objetivo es documentar. Entonces, siempre no hacemos una entrevista para hablar sobre el último disco que sacó una banda, ni hacemos una entrevista para contar lo buena que estuvo la muestra, sino que hacemos la entrevista para ir un poco más allá, un poco, sí, más profundo, porque esas son las cosas que quedan. Y además, nuestro objetivo de documentar es también sacar una foto del momento. Entonces, que vos puedas agarrar la revista dentro de 10 años y digas, ah, mira, yo estuve acá y sí, total, era así. Así que las cosas pueden ir cambiando, pero que retrate lo que está sucediendo ahora. Perdón, pero es un poco como la idea de lo analógico, ¿no? Como hacer algo que permanezca y que trascienda. Por eso es como, hay un periodismo, pero que apuesta también más por algo más literario, ¿no? Como voy a cubrir un evento, pero voy a hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Quiero que leas y que estés en el lugar y que te lleves algo. Sí, también un poco pensar como de qué manera transmitimos eso, o bueno, describamos bien el ambiente, que si una persona que no pertenece a la escena contracultural lee esa crónica, que no sea, bueno, empezó tal banda, hizo este tema, hizo rock, después vino otra, hizo este tema. No. ¿Cómo estaba vestida la gente? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué tipo de conversaciones sucedían? ¿Qué pasaba entre bandas? Como también hay una cuestión que eso también se vio reflejado en, hace poco hicimos un documental de un centro cultural que cerró, que se llama PUM, que fue como un centro cultural muy histórico, y algo muy interesante del documental es que no había guión, no había palabras. Seguía una persona entrando al espacio, ranchando con la gente, escuchando una banda, y todo lo que se mostraba tenía más que ver con una cuestión de ambiente, de mostrarte cuál era la energía, qué caras aparecían. No había palabras, o sea, las conversaciones se escuchaban medio entre murmullos. Y hay algo un poco de eso, de sumergirte en esa escena, en ese lugar, sin que importe tanto la fecha, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, tan preciso, porque en realidad lo vas a leer un año después. Que un poco tratamos de mantener esa esencia y no tanto vivir con la noticia, sino más con el documento. Una pregunta. ¿Ya están pensando el siguiente número? ¿Ya están barajando algún? Siguiente pregunta. No. Nos pasa que también estamos con la novedad del blog. Entonces, como tomamos esa decisión de escribir el blog para poder tener tiempos menores de publicar y de escribir y redactar, no sabemos aún si van a ser notas nuevas, cómo va a ser la temática que los una. Es un debate que todavía estamos teniendo. Además nos costó mucho sacar el último número. Apostamos a imprimir en offset, lo que significa que imprimimos 500 ejemplares, que es una barbaridad para nosotras, pero fue mucho tiempo para juntar la plata para poder imprimir en esa magnitud. Fue un proceso largo. Así que por ahora estamos apostando a seguir con nuestro último número y mantenernos ahí con cualquier cosa. A reimprimir. Y a reimprimir. No, igual sí, va a haber una fulana 6, va a haber unas pares más, obvio. No dejaríamos de hacer revistas, o sea, el blog está bueno, pero hay algo como del papel y de pensar una temática y como ese trabajo en comunidad que no queremos que se pierda nunca. ¿Qué se diferencia la parte de fulana? Es un poco lo que nos diferencia el proyecto de ustedes. Y somos revista fulana, ¿qué vamos a hacer si no? Se sumó más gente que al principio de la charla. Empecemos de nuevo. ¿Alguien acá forma parte de un proyecto editorial, un proyecto colectivo y le interesaría aportar su experiencia? Es un poco la idea de la charla que sea más un conversatorio y no tanto una presentación. ¿Ah? ¿Qué? ¿No? Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, creo que ya estamos cerca de terminar. Sí. Sí. Bueno, en principio también me parece súper interesante, replico un poco la pregunta por si no escucharon, cómo manejamos el tema de que no es remunerada la convocatoria a redactores que no forman parte dentro del equipo. Y la realidad es que los medios de comunicación más grandes y más importantes tampoco pagan tanto por nota. O no pagan, realmente no es tan alta la paga que se hace a los redactores de medios de comunicación. Y lo que nosotros tratamos de hacer a la hora de retribuir, porque realmente si generáramos ingresos con el blog, podríamos pagar, pero no tenemos publicidad, no tenemos nada todavía que genere ingresos reales en el blog. Nuestro objetivo es que cuando empiece a moverse más y empiece a haber más lectores, pongo un poco en contexto también, la mayoría de los medios de comunicación no se financian por ventas de ejemplares, sino por publicidad y esa publicidad genera ingresos en relación a cuánta gente lee esas notas, cuánto público tienen con métricas reales. Entonces, hasta que nosotras no generemos esa cantidad de métricas en digital, nos va a ser muy complicado poder poner anunciantes que efectivamente puedan generar ingresos para pagar a los redactores y el equipo editorial. Pero sí sentimos que, de alguna manera, el laburo editorial que tenemos, de edición, de desarrollo, de tanto y de vuelta, es de alguna manera retribuible a los redactores que publican con nosotras. Muchas veces publicamos notas que ya fueron publicadas en otros medios y la nota que se publica termina siendo completamente distinta por la intervención editorial que tiene y por el ida y vuelta que se genera. Entonces, desde ese lugar creo que también tratamos de hacer algún aporte y que la persona que publica se vaya con una experiencia o con algo que se pueda llevar algo de publicar con nosotras. Bueno, vamos por finalizar la charla. Está abierta la convocatoria a redactores. No les vamos a pagar. Nos encantaría pagarle a los redactores. No sé cuándo va a ser posible eso. Hay que... Sí. No sé. Puede. No. Pero si quieren mandar algo, no les vamos a pagar, pero los vamos a publicar. Así que si alguien quiere mandarnos... Van a participar de un proyecto colectivo que tiene un valor simbólico y tiene otro valor, el intercambio con el otro, que, bueno, o sea, no es muy contracultural. Creo que la experiencia es muy positiva de ese lugar. Sí. Sí. Bueno, damos por Bueno, finalizado, decimos gracias. 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 Pará, dame. Para, Valen, decilo. Y también agradecemos a Orgullo y Prejuicio por el espacio, por permitirnos dar la charla. Si quieren comprar la revista, está acá, en este mismo stand se vende. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias.